¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a su cita con el misterio en esta casa, en 7 Televisión, de la mano de este programa, Andalucía Paranormal. Un programa de hoy en el que, ¿cómo explicárselo? Vamos a tener mucho componente paranormal. Nos vamos a ir con el grupo Cero a un convento, el convento del olvido, donde ocurren fenómenos paranormales. Vamos a seguir yéndonos de investigación a carreteras donde hay apariciones de fantasmas. Típica leyenda de la chica de la curva. ¿Es real? ¿Es una leyenda urbana o realmente hay apariciones de carretera? Todo eso se lo vamos a contar. Y una película que se llama Sin Descanso y que tiene un argumento que es de los que le cogen un pellizco, se lo garantizo. Comienzo con nuestra editorial, la editorial con la que abro este programa siempre, y es que en no pocas ocasiones se nos llama para tratar de solucionar un caso. Nosotros, desde el enfoque que le damos a las investigaciones, lo hacemos desde un punto de vista muy periodístico, pero también es cierto que yo particularmente no tengo el don ni la facultad de poder limpiar, como se dice, una casa o de echar a un fantasma de una casa. Lo que hago es una labor informativa, una labor periodística, en la que tengo mucha experiencia investigando, pero que acompaño simplemente y me mantengo fuera de cámara del grupo de investigación con el que voy. Grupo Cero, el Activity Ghost, mis compañeros Rosa Sánchez o Javier Aradilla, Miguel Ángel Paredes, es decir, hay muchos grupos con los que suelo estar y siempre procuro tener esa visión objetiva. Pero también es honesto decir que no tengo esa facultad, como muchas veces me escribí, necesito que se limpie mi casa, necesito echar a un fantasma. Nosotros investigamos simplemente. Quien muchas veces asegura bajo cobro que le limpia la casa, en el sentido espiritual, pues posiblemente en muchos de esos casos le esté mintiendo. Y sea una forma de sacarle el dinero, que ya es penoso aprovecharse de esas circunstancias para obtener un beneficio económico de una persona que está con una necesidad. Las investigaciones que nosotros hacemos tratan de demostrar que ocurren hechos extraños en un sitio y para ello da soporte con aparatos técnicos. Pero no les engaño, en pocas ocasiones podemos decir que ha quedado libre de este fenómeno que le acontece, que le está martirizando. Es cierto, tengo buenos amigos como el propio Rafael de Alba, que son mediums, Rosa Sánchez, Marta Nisa, que investigan estos casos y ayudan, como es el caso, por ejemplo, del propio Aldo Linares, ¿verdad? Pues es el equivalente, ¿no? Yo tengo mucha confianza en ellos y en muchas ocasiones ayudan, pero no se deje engañar. Nosotros nos comprometemos a investigar su caso. Si nos deja, lo divulgamos, lo mostramos de cara a cámara, pero no se deje engañar por aquellos que le aseguran que pueden quitarle esa presencia, porque posiblemente no sea así. Comenzamos este programa de hoy yéndonos a ese terrible convento del olvido con el Grupo Cero. La claridad en el registro de audio de la cámara de Raúl es bastante bueno. Todo lo contrario que en mi cámara, pues apenas se oye. El causante estaba, pues, al lado de Raúl. A otra zona. ¿Qué ha sido eso? Y a continuación de esto, y procedente de la misma zona donde se oye la voz, un fuerte portazo sin una pizca de aire. ¿Has oído algo? No. Yo he oído ¡puh! ¿Has sido tú quien ha dado ese portazo? Llegado a este punto, sacamos la PSB-7 y comenzamos la ronda de preguntas con la intención de hablar con la posible entidad. ¿Recuerdas cómo falleciste?
¿Eras una monja que vivías aquí? ¿Sí o no? Exacto. ¿A qué orden pertenecías? ¿Tienes algún mensaje que quieras enviar a alguien? Tengo un crucifijo en mi mano. ¿Qué opinas sobre este crucifijo? ¿Te gusta verlo? Especial atención a la voz que habla sobre varios canales, solapándose con mi voz y precedido de un nuevo portazo. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Sufristeis mucho con los cambios monárquicos en vuestras tierras? Como el contacto no llega a ser fluido como nos gustaría, nos marchamos del lugar. Nos adentramos en una gran sala repleta de mobiliario y procedemos a continuar con la sesión de Ghostbox. El contacto no se hace esperar. Vamos a ver, queremos contactar contigo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué hay después de la muerte? Atención al orb que cruza la pantalla justo cuando Juanjo realiza la pregunta. ¿Qué hay después de la muerte? Lo que nos ha hecho destacar esta esfera en suspensión es su extrañísima maniobra, imposible de hacer por un insecto o simple polvo. ¿Cuántos habéis aquí? Fuera. ¿Fuera? La claridad de la voz es impresionante, tanto que no tenemos problemas para entenderla en el momento. Fuera. 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 ¿Fuera? ¿Cuántos hay fuera? ¿O quieres que nos vayamos de aquí? Ha sido claro, ¿eh? Fuera. Es como si la chica de antes quisiera formar otra palabra, pero sin conseguirlo. Si quieres que vayamos fuera, toca ese aparato de ahí. Y iré yo solo, personalmente, fuera. Otra vez fuera. ¿Por qué quieres que salgamos fuera? Hostia puta. ¿Ese ruido que ha sido? ¿El qué? Pero ha sido muy fuerte, ¿eh? ¿Te molesta nuestra presencia, verdad? ¿Por qué? ¿Ese ruido? ¿Qué ha dicho? Ese ruido no ha sido de aire, ¿eh? ¿Quién ha dado ese golpe a la ventana? ¿Qué ha dicho? Ha dicho Juan, algo de Juan, ¿no? Y era la mujer otra vez. Decidimos finalizar la sesión de Ghostbox para dar paso a una nueva prueba con una cámara Kinect. Para aquel que no lo sepa, se trata de un accesorio para la consola Xbox 360, que con los ajustes adecuados y una configuración especial dicen que puede captar y reproducir movimientos en la pantalla de supuestas entidades que entren en su rango de acción. Nos parece un sistema bastante curioso y, por lo tanto, decidimos ponerlo en práctica. Grabando. ¿Te puedes poner al lado de nuestro compañero Juanjo? Quiero que vengas aquí, a mi lado, para que charlemos. Y le des la mano. Dame la mano, por favor. ¿No me quieres dar la mano? Es que es ponernos a hacer cosas y los golpes empiezan. Y justo en ese mismo instante algo nos sobresalta. Cierra esa ventana, cierra esas ventanas. Cierra las ventanas.
Una aparente racha de viento abre bruscamente las dos ventanas, las cuales nos apresuramos a cerrar para no advertir a nadie de nuestra presencia con los focos de las cámaras. ¿Compartimos el mismo espacio? ¿Puedes ponerte al lado de nuestro compañero y darle la mano? Aquí a mi lado, cualquiera de las manos. Abrázalo. ¿Seguís aquí porque tenéis algún asunto pendiente que resolver? No lo resolviste en vida y por eso sigues aquí. Tras un largo tiempo en esta sala realizando pruebas, la abandonamos con la intención de buscar de nuevo el fenómeno. Nos dirigimos a la iglesia y en el altar plantamos el sistema Kinect y el PA-Pod. Un lugar como este, con tanto tránsito de personas como ha tenido, y así por lo que simboliza, puede ser un refugio idóneo para almas perdidas que buscan redención, o quizá para entidades oscuras llegadas al lugar por dudosas actividades. ¿Estás aquí en la iglesia porque buscas redención? ¿Estar aquí te hace sentirte mejor? Ponte aquí conmigo, te invito a que te pongas aquí. Quiero que te pongas al lado de Iván, por favor, tócalo. ¿Han practicado ritos malignos aquí? ¿Ritos satánicos? ¿Puedes tocarlo otra vez? Aunque muy flojo, algo perturba al PA-Pod, y lo hace cuando hago alusión a ritos satánicos. Rito satánico, de hecho, y es lo que te ha llamado la atención. Tócalo si te molesta que hayan hecho ritos aquí. Por el contrario, te gusta que lo hayan hecho. Tócalo. Quiero que lo toques. Que lo hagas saltar como acabas de hacerlo hace un momento. Antes he sentido en la entrada una bolsa de aire caliente. Hago referencia a lo que me ocurrió durante el reconocimiento del lugar por la tarde, justo entrando a la iglesia. Te ha tocado mi mano. ¿Eras tú? Si eras tú, puedes tocar el aparato. Vale, gracias. Como habéis podido comprobar, el PA-Pod vuelve a saltar, con la diferencia de que esta vez lo hace en respuesta a mi petición. La entidad ha interactuado con nosotros. Te ha tocado mi mano. ¿Eras tú? Si eras tú, puedes tocar el aparato. Pero puedes tocarlo, por favor, con más ímpetu. Voy a extender mi mano. Me gustaría que me hicieras sentir lo mismo que he sentido de mí. Que me toques y note otra vez el aire caliente. ¿Vale? La tengo extendida. Hazlo, por favor. Viendo que allí parecía estar la entidad que me había tocado el brazo esa misma tarde, decidimos ir a la zona donde ocurrió esto, con intención de recrear, en la medida de lo posible, las mismas condiciones de ese momento, no sin antes desplegar parte de nuestro equipo. Vale, ha sido aquí donde me has tocado. Ha sido justo aquí. ¿No resultaría más fácil reencarnarnos en un lugar maravilloso en vez de estar aquí encerrados? ¿Seguís en este convento por lo que simboliza? ¿Buscáis la paz aquí? ¿Seguís agarrados a la religión? ¿A Dios? ¿A Jesús? ¿Buscáis en Jesús la salvación? Dentro de este convento, entre las paredes, hay aire emparedado. ¿En este convento se emparedaban monjas en vida? ¿Como penitencia?
36. ¿Es esto cierto? ¿Qué rey mandaba en España por aquel año? Llegado a este momento, decidimos continuar las pruebas con un aislamiento. En esta ocasión es Juanjo el protagonista y el lugar donde hacerlo una zona que nos produce escalofríos a los tres, el oscuro y frío sótano, el cual está excavado en roca. Tras terminar los preparativos y dejar en soledad a Juanjo, transcurrido el tiempo de aislamiento, sucede algo que nos manda la prueba entera al traste. Sí, dime. Vale, bajamos. Nada, que ya acabo. Sí, dime. ¿Qué he hecho? Que espérate que se parece que no se acaba. La noticia es recibida como un jarro de agua fría, sobre todo para Juanjo, que no le queda más remedio que repetir de nuevo la prueba. Bueno, pues aquí estoy de nuevo. Digo de nuevo porque había realizado ya el encierro. Se supone que la cámara estaba grabando, pero ha habido algún tipo de error y la grabación pues ha fallado. Con lo cual me va a tocar repetir este encierro que tanto me agrada. Bueno, pues vamos a empezar. Vale, pues estoy ya grabando con la grabadora. ¿Hay alguien aquí conmigo? Mi compañero Raúl se ha marchado a hacer un reconocimiento por la zona solo, a ver si interactúan con él. Y yo me he quedado aquí solo, mientras Juan José está abajo en el sótano haciendo un aislamiento. Vamos a ver si con un poco de suerte interactúan conmigo. ¿Estás aquí conmigo? ¿Cómo te llamas? ¿Falleciste aquí? ¿O fuiste asesinado o asesinada en este convento? Si estás aquí conmigo, me gustaría que dieses un golpe a la pared o un golpe al mobiliario que tenemos aquí. Se vienen unos ruidos, unos golpes en el piso de arriba, pero bueno, esto es debido a mis compañeros Raúl y Iván. ¿Hay gente enterrada en este sótano? Antiguamente en algunos conventos se emparedaban a la gente. ¿Eso es cierto? ¿Hay alguien emparedado en este convento? ¿En alguna de estas paredes?
Si es así, ¿dónde? ¿Interactúas más si estamos por separado? ¿Te sientes más cómodo o cómoda? Hay gente, hay personas que no creen en vosotros, piensa que no existís. Y nosotros lo que intentamos hacer es demostrar a esas personas que sí que sois de verdad, que sí que existís. Pero para ello necesitamos pruebas. ¿Podrías ayudarme a hablar a esta grabadora o hacer saltar el detector? O es más, si te puedes presentar aquí, materializarte mejor, que la cámara lo vea. ¿Puedes tocarlo? En la época de la Guerra Civil, aquí hubo persecución religiosa, en este convento. ¿Hubo algún asesinato? Me ha parecido algo extraño. Voy a enchufarla en otro momento. El ruido no queda registrado ni siquiera en la grabadora, pero según el testimonio de Juanjo, lo que oye es un sonido similar al arrastre de algo por el suelo. He de decir que he oído un ruido extraño por el fondo de lo que es el sótano, el túnel este. Y bueno, se me ha puesto la piel de gallina. La verdad es que ahora mismo tengo escalofríos. La verdad es que impresiona bastante estar aquí solo. ¿Has realizado tú el ruido ese que escuchaba por el fondo? ¿Cuántas personas hay conmigo ahora mismo aquí en este sótano? Un foco acaba de bajar la intensidad. ¿Qué hay después de la vida, tras la muerte? ¿Hay algo? ¿O simplemente es un vacío? ¿Eres o eras religioso o religiosa en este convento? ¿Creías en Dios? ¿Lo amabas? ¿O lo odiabas? De nuevo, un ruido igual al anterior, solo que más fuerte, lo vuelve a perturbar. Tampoco queda registrado. Aún así, y como podéis comprobar, su sobresalto es mayúsculo. He vuelto ahí un ruido por ahí atrás y se me está poniendo la piel de gallina. La verdad, quiero que acabe ya este encierro porque en el sitio me da un poquito de más ruido, la verdad. Bueno, pues creo que sí, que lo voy a finalizar porque se me está haciendo largo, la verdad. Raúl. Nada, que ya está. Tras avisarnos del fin del aislamiento, decidimos bajar a su encuentro. Raúl posiciona la cámara en la mesa y abandonamos la sala, pero dos posibles anomalías ocurren a continuación. El orb cruza a toda prisa, como si saliese de la habitación siguiendo a Raúl. Y tras esto, otra anomalía. La cámara oscila claramente sin motivo aparente, pues lo hace segundos después de posicionarla sobre una superficie plana. ¿Causa natural?
prometido es deuda, aquí tenéis la repetición y análisis de la anomalía registrada por la cámara de Raúl en la habitación. Lo que llama poderosamente la atención es el comportamiento del fenómeno, el cual delata que no se trata de polvo en suspensión, pues la forma en que se mueven revela que nos topamos con algo que no es natural. Ahora veamos el vídeo a cámara lenta y haciendo el recuento de esferas según aparecen y desaparecen. Pero pasemos a un breve análisis detallado. Bien, la anomalía grabada en esta habitación, para mi modo de ver, no se trata de polvo, ya que, si os dais cuenta, mirar este vídeo que ponemos a continuación, esto está grabado en la iglesia. Ahí había bastante polvo en suspensión, y si os dais cuenta, siempre siguen un mismo patrón. Siempre el polvo siempre flota en una misma dirección, todos juntos, según donde va el aire. Este no. Este surge de la nada, surgen varios orbs, que llama poderosamente la atención porque en un primer momento surgen bastantes y se van fusionando y desapareciendo a medida que van haciendo una espiral y juntándose en el centro. Una vez se juntan en el centro, se quedan congelados durante un segundo y salen bastante rápido focalizados hacia la luz del termómetro, que en ese justo momento cambia, y eso quiere decir que ha habido una variación en los grados. ¿Por qué tampoco puede ser una racha de aire que está moviendo polvo? La ventana está completamente cerrada. Por mucha hendidura que haya, jamás puede generar suficiente viento para mover a tanta velocidad algo. Además que el polvo saldría directamente a la hendidura de la ventana y no hacia abajo. Y a eso hay que sumarle que aunque durante la noche hubieron bastantes rachas de viento fuertes, en ese justo momento no sopló el viento, y la prueba es que yo estoy en la puerta y el micrófono en ningún momento suena. Yo sinceramente, y sobre todo después de ver de lo que he explicado, sí que creo que se trata de una causa paranormal o al menos desconocida para nosotros. Seguiremos analizando el fragmento de vídeo para tratar de hallar una o más posibles causas explicables que hayan producido este fenómeno, a pesar de que por el momento no hemos hallado ninguna convincente. Lo de los ruidos y voces oídos y registrados al principio del reportaje casi merece una mención aparte. Como ya hemos dicho, el viento fue bastante fuerte durante toda la jornada y la lógica nos dice que estos registros se tratan de ruidos producidos por una puerta o similar. Pero el problema está en que, no solo en el momento tuvimos dudas, sino que al analizar los audios nos ha parecido que los supuestos ruidos se asemejan a voces. Sobre todo los registrados durante la sesión psicofónica, los cuales hemos podido hasta interpretar. Pero recordamos que simplemente se trata de nuestra opinión y nos podemos equivocar. Así que, aunque hemos dado por voces estos registros, os damos a vosotros la última palabra y podéis dar vuestra opinión libremente, la cual siempre es muy valiosa para nosotros. Por el contrario a las anteriores investigaciones, la sesión de Ghostbox no ha sido muy productiva. Las entidades allí presentes no han querido comunicarse con nosotros de manera fluida. Sí parece que había una entidad bastante interesada en decirnos algo, y lo hizo de manera bastante clara. Fuera. ¿Fuera? Y no solo eso, sino que durante varias veces hizo aparición, intentando modular sin éxito el mismo mensaje, una y otra vez. Fuera. Aunque nos costó, conseguimos que las posibles entidades allí presentes se comunicaran con nosotros mediante nuestro nuevo aparato, el PA-Pod. Fueron señales bastante débiles, pero no por eso menos interesantes. Lo curioso de estos dos avisos acústicos es lo que los desencadena. El primer aviso se da cuando hago mención a posibles ritos satánicos. Creemos que cabe la posibilidad de que la entidad responsable de que el PA-Pod salte puede estar relacionada o atraída al lugar por un posible rito similar. Ya que, ¿por qué interactúa justo cuando hablo de eso? La segunda interacción es claramente inteligente, ya que se aproxima al aparato cuando le pido que lo haga si tiene que ver con lo sucedido esa misma tarde. ¿Eras tú? Si eras tú, puedes tocar el aparato. Parece estar bastante claro que se trata de la misma entidad, y de decir la verdad, es ella la que me tocó el brazo.
Así que, dispuestos a sacar conjeturas, podríamos pensar que, el que fuese una bolsa de aire muy caliente lo que toca mi brazo, lo cual es de difícil explicación lógica, pues en la iglesia apenas entra luz del sol y mantiene a varios grados por debajo del exterior y haciendo un fresco similar al que había en el sótano, esto puede revelar el carácter negativo de la entidad, ya que si sumamos esto a la primera interacción que tiene relación con supuestos ritos allí, podríamos barajar seriamente esta posibilidad. Y ya para terminar, señalar lo ocurrido en el sótano. Los dos ruidos los cuales escucha Juanjo durante el aislamiento parecen extraños, pero no podemos dar una valoración, ya que no quedan registrados en el audio de la cámara ni tampoco en el de la grabadora. Pero sí nos parece bastante curioso el motivo por el cual toca repetir el aislamiento, y es que la cámara de vídeo no grabó a pesar de pulsar el botón REC. Todo se puede atribuir a un despiste, pero cuando a esto le sumamos que la grabadora de voz tampoco grabó la sesión, la posibilidad de que se trate de un descuido pierde fuerza, pero aún así sigue presente. Pero esta posibilidad desaparece por completo cuando volcamos los archivos de audio en el PC y comprobamos que, para nuestra sorpresa, en los registros hay un salto de numeración, es decir, falta un archivo. Y, curiosamente, el archivo que falta es el de la primera sesión de aislamiento. Y esto indica que, a pesar de que se grabó, ha desaparecido misteriosamente del disco duro del aparato. Por lo tanto, estamos seguros que con la cámara de vídeo pasó algo similar. Pensamos que la experiencia de esta investigación en dicho convento ha sido bastante gratificante, y los registros aquí obtenidos bastante buenos y sorprendentes. Bueno, Nos reafirmamos en que no hace falta desplazarse siempre a sitios oscuros y con pasado siniestro. Estas entidades, sean lo que sean y estén en el plano que estén, se pueden encontrar en cualquier sitio, siempre vigilantes y dispuestos a interactuar con nosotros. Un sitio espectacular, ¿eh? Un sitio que realmente pone los pelos de punta. ¿Qué diría si un día conduce por una carretera y ve en el arcén voy a tirar de estereotipo, una mujer en camisón, pelo suelto, que camina descalza en dirección opuesta? Pensaría que esa mujer tiene algún tipo de problema mental, o quien conozca este fenómeno diría la chica de la curva. Se ha tildado como de una leyenda urbana. En cierta ocasión recuerdo cómo con mi buen amigo Fernando García Ardón hicimos un programa de radio por aquel entonces y hablábamos de este tema como una leyenda urbana. Dejamos los teléfonos abiertos y empezaron a llamarnos camioneros, conductores, taxistas, que aseguraban haber tenido vivencias reales, dieron nombre, apellido y DNI de esa experiencia. Entonces ya no se contempla como una leyenda urbana, ya se contempla como algo que puede ser real. ¿Es real? ¿No es real? ¿Qué componente de leyenda tiene? ¿Qué componente de estrés, de cansancio, de sugestión al volante hay? De todo ello les hablo a continuación con Fantasmas en la carretera. Hablamos de damas de blanco, damas de negro, seres de luz o seres de oscuridad en Extremadura. Y quiero comenzar por una enigmática dama, que es la dama de Garganta la Olla, porque corría el otoño de 1938 cuando Teodosio Gómez López, el Rojillo, de 45 años y vecino de Garganta la Olla, vivió el episodio más perturbador de toda su vida. Era temprano, aún no había amanecido cuando Teodosio se dirigía, montado en su mula, a recoger castañas. Iba camino de las Tortiñosas. Al poco de salir del pueblo apareció, a unos 5 metros delante de él, una figura alta cubierta con unos negros ropajes. De ahí hasta la cabeza le cubría. Unas ropas a moda de túnica o manto que eran resplandecientes y brillaban como si fuera algo extraño. En un principio pensó que podría tratarse de Amalia, una vecina del pueblo, muy buena moza, alta, guapa, pero comenzó a extrañarle cuando, fijándose bien, vio que aquel personaje era extrañamente alto, mucho más que esa vecina. El Rojillo, intrigado sobre quién sería aquella persona tan alta,
azuzó a la mula para ver de quién se trataba. Pero una vez más se extrañó al ver que si aligeraba el paso, la figura andaba más deprisa y hacía lo propio cuando retenía su marcha. El misterioso personaje siempre se mantenía a la misma distancia. La extraña figura jamás se giró, por lo que no supo distinguir si se trataba de un hombre o de una mujer. Se mantuvo siempre de espaldas a Teodosio, aligerando o ralentizando el paso según hiciera el aldeano. Este ser parecía carecer de pies y sus movimientos indicaban que se desplazaba como deslizándose o flotándose sobre el suelo. Teodosio comenzó a canturrear un poco para distraer el miedo y otro poco pensando que así llamaría la atención de aquel ser y se giraría. Pero la extraña figura se mantenía impasible a sus cánticos. Algo que desconocemos debió ocurrir cuando Teodosio se detuvo en la fuente conocida como la Ritera para dar de beber a la mula. La figura, al igual que ocurrió anteriormente, se paró como esperando el garganteño y a su bestia. Teodosio, asustado, asusó de nuevo a la mula, dándose la vuelta hacia el pueblo, aunque luego se lo pensó mejor, y volvió por el mismo camino para recoger las castañas, aunque durante el trayecto no dejaba de mirar a todos lados para ver si aquel extraño ser volvía a aparecer o no. Cuando regresó al pueblo, lo hizo con el rostro desencajado. Irrumpiendo en la casa, le dijo a su mujer: "No vuelvo, Agustina, no vuelvo". Posteriormente se acostó como poseído por un terror indescriptible y que, de alguna forma, él había vivido en primera persona. Igualmente, lo que le ocurre a un vecino de Mérida. Corría el año 1986 y José Antonio Rodríguez estaba de 52 años, vecino de Mérida, estaba en un campo que posee cercano a la ciudad. Era también temprano cuando se dirigió a dar un paseo con sus perros y tratar de alguna forma, bueno, apaciguar a aquellos animalitos que llevaban toda la noche metidos en el caserón. Cuando iba por un camino que conocía bien, delante de él vio que se aproximaba también una persona alta, con ropas negras. Él me decía no hace mucho, puesto que mantengo contacto con él, que era como una especie de persona con un burka y a modo de túnica, un manto, iba cubriendo de arriba abajo a aquella persona. Él en un principio, bueno, pues pensó que podía tratarse de una persona que se había metido en la finca y que estaba tratando de buscar el camino, pero tuvo una respuesta extraña en sus perros, que cuando vieron aquella figura se volvieron hacia atrás ni ladraron y se quedaron como acobardados detrás de él. A él le causó mucho miedo esa reacción que tuvieron los perros y decidió, desde el punto en el que se encontraba, darle una voz. ¿Te puedo ayudar? ¿Te has perdido? Aquella persona, según indicaba, ni siquiera pestañeó, es una forma de hablar, ni siquiera se inmutó, no articuló palabra, se detuvo frente a él en el más absoluto de los silencios, que según comentaba, no se escuchaba ni el cantar de los pájaros. A él le dio mucho miedo, empezó a andar sin perderle la cara a aquella forma, empezó a andar de espaldas y cuando estaba a una cierta distancia empezó a andar apresuradamente mandando a sus perros a la casa, a la casa, a la casa. Los perros cuando llegaron a la puerta él abrió, entraron, se encerraron y no quisieron ni mirar si aquella forma tan misteriosa estaba paseándose cerca de ellos o no. Pero lo cierto es que el susto se lo llevaron. Jamás le pudo dar una respuesta durante todos estos años.
es decir, casi estos 34 años que han pasado, o 38 años que han pasado, no le pudo dar ninguna explicación. Él me decía, esta historia la he tenido muchos años en silencio, por miedo a que se rieran de mí. En muchas ocasiones he estado tentado de escribirle a Israel Espino, una investigadora de la Tierra, para que me diera su opinión, pero pensé que estaría demasiado ocupada y que a mí no me iba a atender. Y el hombre pues lo ha tenido en silencio durante todos estos años, casi 40 años, 38 años, y aún a día de hoy desconoce qué pudo haber sido, qué suerte de misterio corrió aquel día como para él vivirlo de una forma tan intensa. Igualmente, el que vive un vecino de Fuente del Maestre, en la zona de Badajoz, cuando circulaba con su vehículo, camino precisamente de la autopista para enlazar y bajar a Andalucía, y él en la carretera vio a lo lejos una silueta. Pensó que tal vez podía tratarse de algún vecino o alguna vecina que venía hacia el pueblo o que en su defecto estaba haciendo autostop, aunque le extrañaba puesto que, según sus propias palabras, hace años que no veo a ningún autoestopista, teniendo en cuenta que estamos hablando de un incidente del año 2023. Él, Francisco, sin inmutarse, continuó con su coche, pero cuando estaba ya cada vez más cerca, la primera visualización fue en una recta y estaría aproximadamente unos 300 metros. Cuando estaba a tan solo unos 100 metros, el automóvil pues perdió potencia y se quedó detenido en medio del asfalto. Él trató de arrancar y algo le decía que siguiera mirando a aquella forma. Aquella forma simplemente se detuvo, se quedó a la misma distancia. Él no sabía qué hacer, hubo un momento en el que no sabía ni cómo reaccionar. Trató de llamar a través del móvil, sospechosamente el móvil en ese momento no tenía cobertura y simplemente él creía que aquello era una especie de ser fantasmal, de ensotanado, que se estaba manifestando ante él y que iba por él. Me decía, Francisco, ha llegado mi momento. Era lo que tenía en la cabeza, ha llegado mi momento. Y como si fuera una suerte de milagro, aquella forma desapareció de su vista. Él dice que es como si lo hubieran borrado de repente y fue cuando intentó de nuevo arrancar, arrancando su vehículo y saliendo de allí como alma que lleva al diablo y no parar hasta llegar a la Sierra de Huelva. Son hechos ocurridos con seres de sombra, seres negros, que hay muchos y que abundan, y que estos son solo algunos casos. Pero en la carretera también nos encontramos a damas de blanco que tienen mucho que ver con las carreteras que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Una de esas carreteras tan extrañas y que invitan tanto al misterio es la carretera de Montehermoso con Pozuelo de Zarzón, la Extremadura 370, una de las carreteras que están calificadas como de maldita y concretamente el kilómetro 32 junto a la Laguna de Arriba. Allí existe una recta de más o menos 2 kilómetros que desde hace 3 décadas es un punto negro de nuestras carreteras, puesto que allí, precisamente, todo el que ha tenido la oportunidad de encontrarse con ese ser tan misterioso, pues ha acabado teniendo serios problemas o incluso encontrando la muerte. Sería una especie de parca, sería una especie de ser que cuando se te aparece puedes perderle el miedo a la vida o puedes perderle el miedo a la muerte, que de alguna forma lo cierto es que algo te va a suceder. Y lo definen o la definen como una dama de blanco, una especie de señora que en ese mismo punto, en ese mismo lugar se manifiesta y que aquel desdichado que tiene la oportunidad de verla,
pues no lo augura nada bueno. Un tramo, esta carretera de la muerte, famosa, quizás la fama que tiene es superior incluso a la realidad, pero lo cierto es que sí es verdad que hay una alta incidencia de accidentes en este mismo lugar. Incidentes bruscos, volantazos, choques, atropellos y dicen testimonios de personas que han sufrido accidentes en este lugar y que hablan de una figura espectral, de una misteriosa dama vestida de blanco que deambula de noche por las cercanías del kilómetro 32. Parece ser que esta terrorífica mujer surge de una de las lagunas, la laguna de arriba o la laguna de abajo, y que existen en este punto kilométrico esos dos embalses de agua y que se encuentran a pocos metros de la carretera. Tras la aparición, desaparecen de nuevo en dirección precisamente a la zona de las lagunas. Hay también similitudes de esta historia con la de la chica de la curva, pero lo cierto es que esta dama de blanco causa el peligro de aparecerse de una forma repentina, sembrando el pánico. Y muchos conductores dan un rodeo por no pasar por este mismo lugar. Dan un rodeo porque realmente les da miedo. Incluso una pareja que viajaba hasta Montehermoso tuvo una visión en la que fue una imagen que jamás olvidarán, porque en este punto maldito se dio una colisión de dos vehículos en mitad de la noche. La visión de cuatro muertos que dejó aterró a conductores que pasaron por allí. Pero esa imagen no fue la peor. La peor fue la de un hombre que llamó al 112 y la mujer vio algo que le marcó la vida. La mujer vio que uno de los cuerpos sin vida surgió una especie de forma blanca vaporosa que terminó perdiéndose en la lejanía. La impresión que le causó le hizo entrar en estado de pánico. Y es que este tipo de hechos no son nuevos ni mucho menos en un lugar como este. No son ni mucho menos nuevos porque en Extremadura nos vamos a encontrar otros incidentes similares pero menos conocidos. Por ejemplo, el que en la carretera de Zafra pues tienen la infortunio de encontrarse dos personas, tanto José como Marta, que circulaban con su vehículo aquella noche y que vieron a una mujer a lo lejos, vestida de blanco, que decían ellos que tenían como unas ropas vaporosas resplandecientes y que esas ropas vaporosas y resplandecientes les invitaba a pensar que algo raro había. Me decían, imagínate en plena noche encontrarte con aquello. Ella, Marta, dijo rápidamente, vamos a salir corriendo de aquí, porque eso no es bueno. Dice el chico que, bueno, él quitó hierro al asunto, ¿qué nos va a hacer? Si esto es tan solo alguien que debe de llevar un vestido blanco o una ropa clara y simplemente eso es lo que pasa. Pero lo cierto es que cuando estaban llegando prácticamente a su altura, aquella silueta, aquella forma, se ubicó justo en el centro de la carretera y él le obliga a dar un frenazo bastante brusco. Un frenazo que casi les hace derrapar y salir de la carretera. Justamente cuando en el golpe de cuello pierden la vista de la carretera y vuelven a mirar, es cuando no se encuentran a nadie. Era como si aquello hubiera desaparecido de su vista, era como si ya no estuviera. Y de esa guisa, pues ellos continuaron unos kilómetros para comprobar cómo más adelante, apenas unos kilómetros, había un accidente y que ellos, según me decían, se hubieran dado de bruces con ellos, se hubieran comido, si no hubiera sido porque aquella dama de blanco les había frenado, pues por espacio de un par de minutos. Por un par de minutos habían salvado la vida. Y en este caso, aquella dama de blanco, más que ser algo negativo, se había convertido en un espíritu benefactor que les había salvado la vida. Y no son palabras mías,
son palabras de sus mismos protagonistas que no salían de su asombro ante lo que les había sucedido. No sé, decía él, lo que realmente pasó aquella noche. Algo muy extraño debió de ser, puesto que a día de hoy no le encontramos ninguna explicación racional a ese incidente. Lo bueno, o lo extraño, es que en otras ocasiones él mismo, informándose sobre si había habido algún accidente en aquella zona o algo, había preguntado a los vecinos y simplemente le dijeron que constancia, constancia tienen de haber habido algún accidente en esta misma zona. Pero de lo que tienen mayor constancia aún es que en este mismo punto kilométrico te aparece nada más y nada menos que una dama de blanco. Quizás la misma dama de blanco que nuestros protagonistas vieron. Quizás la misma dama de blanco que se viene a aparecer en otros puntos como por ejemplo en ese triángulo imaginario formado por el embalse de Valdeobispo, la presa de San Marcos o el puente de Ribera del Bronco, donde multitud de vecinos han visto objetos luminosos en el aire e incluso a esa misma dama de blanco. Es curioso también porque incluso son puntos que tienen el saber popular de la leyenda urbana, que se convierte en urbana algo que le ha pasado a alguien, que le ha pasado a alguien, a un amigo, de un vecino, de una prima, y que al final se le pierde la pista y que es etiquetado como leyenda urbana. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos a sus protagonistas, como son los casos que hoy hemos narrado, que nos cuentan en primera persona lo que ha sucedido y que cuando nos cuentan esas historias, historias de nadie o historias de todos, estamos un poquito más cerca de comprender que lo paranormal convive con nosotros, que no tenemos explicación para ello, porque estamos, no olvidemos, en una tierra, Extremadura, de mitos y de leyendas. La película que hoy les recomiendo le puede pasar a usted. Una persona que comienza a tener problemas de insomnio y su hermano, que es médico, trata de ayudarle en esa tarea tan complicada que es tratar de conciliar el sueño de una forma regular. ¿A dónde nos puede llevar todo ello? ¿A dónde nos puede llevar la falta de sueño? Desde ya les digo que les puede matar. Pero esta película muestra en un tono de horror, de terror, una realidad muy cierta, con mucho componente también psicológico. Vemos ese tráiler tan interesante de esa película llamada Sin Descanso. Insomnio familiar fatal o simplemente IFF. Impide que duermas hasta que mueres. Es mejor que esté en casa en las etapas finales, ¿no lo crees? Si lo envían de vuelta, lo condenarán. Tengo a 2 pacientes abajo en tratamiento. ¿No harían todo lo posible por salvarlo? Chicos, este es su laboratorio. Me abordaron en el hospital. Pidieron mi ayuda. Yo haré lo que pueda. Es el diario de alguien, papá. Los resultados... No puedo creerlo. Mi sunt mortis dormit. Mi sunt dormit. Intenta matarme. ¿Quién, Ángela? Es Blake. Tienes que sacarme de aquí, por favor. No quiero estar aquí, doctora. ¡Diablo! ¡Ángela, detente! Este es tu regalo, Carla. Sara, por favor.
descanso. Y hasta aquí el programa de hoy de Andalucía Paranormal. Recuerden que tienen la próxima semana una cita aquí, una cita con el misterio, una cita con Andalucía Paranormal, un programa de 7 Televisión en el que el protagonista es el misterio en sí, los fenómenos paranormales y todo aquello que conlleva un enigma, que nos plantea preguntas. Tienen este programa en redifusión y a través también de la página web de 7 Televisión Andalucía, 7TV Andalucía. Nosotros por nuestra parte les dejamos por hoy, pero sigan en compañía de esta casa de 7 Televisión y recuerden que tienen un correo electrónico andaluciaparanormal.7tv@gmail.com. Ahí nos pueden escribir y nosotros nos hacemos eco de todo lo que nos quiera decir y también investigamos su caso. Hasta la próxima semana. ¿Dónde? Andalucía Paranormal. Disfruten del misterio y sean felices. Gracias.